El título de este mensaje del día de hoy es el arrepentimiento para vida. Voy a tomar lectura de 2 de Corintios 7 del 9 al 10. Ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Como introducción en este mensaje, pues estamos viendo que es un texto importantísimo y muy conocido. Además tiene un peso doctrinal muy fuerte, porque dentro de la hermenéutica, de las reglas especiales de la hermenéutica, la segunda regla hermenéutica es la analogía de la fe, y eso es el conjunto de doctrinas que componen nuestra fe. Y esa misma regla general, la 2, también tiene 10 reglas, o sea, son 10 bases que ella toma en cuenta para formar doctrina. 10. O sea, por ejemplo, para formar una doctrina es necesario que no sea sacada de un versículo, ni de un capítulo, ni de un libro, sino como vimos en la escuela dominical, para poder decir que Dios todo lo ve, que Dios está en todas partes y que Dios ve el corazón y todo, tuvimos que venir desde el Pentateuco hasta el Apocalipsis. Todos los géneros literarios confirman lo mismo. Así igual, cuando hablamos de doctrina, la analogía de la fe es eso, y para probar eso, quiere decir que tenemos que ser cuidadosos, no hacer doctrinas de los libros históricos, cómo usamos los milagros de Cristo y las parábolas y una serie de cosas. Y dentro de esas 10 reglas para hacer doctrina está la sexta regla, que significa que tenemos que tomar en cuenta los textos de plena mención o explicación amplia para formular una doctrina. Y cuando hablamos del arrepentimiento para vida, es precisamente 2 de Corintios 7, que es el texto mencionado como de plena mención o explicación amplia para hablar del arrepentimiento para vida. Nosotros conocemos acerca del arrepentimiento, pero tiene implicaciones. Por ejemplo, primero, que aquí en este contexto, aparece como en medio de algo, en medio de gozo, de amor, en medio del resultado final de una disciplina. En 1 de Corintios 5 vimos que se aplicó una disciplina a un transgresor, hubo una disciplina aplicada. Y vemos en 2 de Corintios 2:8 que ese hombre es restaurado. Al final de cuentas se arrepiente, era un verdadero creyente, Pablo ya lo había dicho, y es restaurado con amor por los hermanos. Pero aquí vemos el caso de lo que ocurrió. La cosa no fue tan sencilla. Esta persona, después de que se le hizo la disciplina, después de que fue restaurado, también hubo implicaciones. Él confronta al apóstol Pablo, lo explicamos ya anteriormente, cara a cara, y él encontró terreno fértil. Porque cuando él fue disciplinado por un caso de adulterio. Pero cuando él comienza a contar, mira, me pusieron en disciplina, estoy sufriendo, me estoy muriendo, no falta quien diga, a mí así que fueron muy duros contigo, no era correcta la disciplina. Y se dividieron. Entonces comenzaron a acusar al apóstol Pablo de falta de carácter, de muchas cosas. Y entonces aquí viene la conclusión en este texto. El apóstol Pablo por fin está trayendo el gozo que produjo. Por fin los resultados, por fin la iglesia se consolida, por fin está lleno de gozo por la noticia de Tito. Porque llega Tito y a pesar de todo lo que ha sufrido el apóstol Pablo se llena de gozo. Y es en medio de este contexto es que vamos a ver la disciplina, con sus posibles variantes o confusiones. Por ejemplo, la disciplina, cuando hablamos del arrepentimiento, es el arrepentimiento para vida. Cuando hablamos del arrepentimiento para vida, nosotros decimos, bueno, se tiene que arrepentir uno para ser salvo. Sí, el arrepentimiento es precisamente eso. La fe y el arrepentimiento son necesarios para salvación. Pero luego vemos que a un creyente se le dice que se arrepiente. Por ejemplo, vemos principalmente
en Apocalipsis 2 y 3, que se les dice a la iglesia, arrepiéntete, arrepiéntete. Se le está diciendo a los creyentes que se arrepientan. Y sí, también el creyente se arrepiente casi diario. Nosotros tenemos que arrepentirnos. Ahora, la segunda implicación, ¿puede un no creyente arrepentirse? ¿Es igual el arrepentimiento de un no creyente al arrepentimiento de un incrédulo? Todas esas preguntas, creo en el nombre de Dios, que se van a esclarecer cuando desarrollemos el tema. Con eso, de introducción, comenzamos. El texto de apoyo que traigo aquí es un texto de Hebreos 12. Y es importante, ¿por qué? Porque todo este arrepentimiento que se dio aquí comienza por una persona que fue disciplinada, tanto él como la misma iglesia de los Corintios. Y el resultado fue algo gozoso. El arrepentimiento para vida tiene un resultado gozoso, un resultado de que dice Pablo, sobreabundo de gozo y de alegría. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No, fueron problemas, muchos problemas. Pablo se vio en problemas, hubo divisiones, hubo quienes apoyaron al ofensor y otros al ofendido, y hubo división. Por eso es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Por eso la carta triste que manda con Tito dice, me pesa verlos contristados en esta carta. Les dio duro, porque no habían tomado acción y por todo lo demás. Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El ejercicio de estas prácticas y obedecerle a Dios siempre va a terminar en gozo. El ejercicio del arrepentimiento es gozo. Y luego, invirtiendo el orden, el versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea que la disciplina correctiva es para los hijos y no para los incrédulos. Un incrédulo, una persona que está en la iglesia y quiere evitar ser la disciplina, solo le diga a los pastores, ¿sabe qué? Yo no quiero estar bajo sus órdenes. Inmediatamente ya no se le dice nada, simplemente queda como un incrédulo. El bosquejo para desarrollar el tema, vamos a ver, primer punto es consolados por Dios del 1 al 7, y después contristados para arrepentimiento del 8 al 12, y los hombres buenos traen buenas noticias, como en el caso de Tito, del 13 al 16. Comenzamos. Consolados por Dios. Segunda de Corintios 7, comenzando del 2, dice, admitirnos, a nadie hemos agraviado. Admitirnos, es Pablo pidiendo que se restauren las relaciones rotas, que vuelvamos a tener esa relación. Dice, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Se está hablando de la verdad. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estás en vuestro corazón. O sea, el propósito de la disciplina nunca es condenar ni destruir, sino restaurar. Dice, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozos. Esto es importante. O sea, ¿por qué esto? Porque este es el resultado del arrepentimiento para vida. Lleno de consolación, sobreabundo de gozo. Esto es hermoso. En todas nuestras tribulaciones. O sea que a eso las tribulaciones se restan nada, no tienen importancia. No importa lo que tengamos, el arrepentimiento para vida sobreabunda de gozo aún en medio de las tribulaciones. Esto es hermoso. Y vemos que en 2 de Corintios 6:11 dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros. Acabo de decir, Pablo lo está llamando a que tengan ese amor mutuo. Oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. El propósito no era dividirnos, era unirnos. No estés estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. O sea, que fuera recíproco el amor entre unos y otros. Esa era la importancia. Y Filipenses 1:8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Pablo los amaba, pero tenía que mandar esa epístola, esa carta triste, dolorosa, aplicando la disciplina. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esa era la intención del apóstol. En el versículo 5 dice, porque de cierto cuando venimos a Macedonia,
ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Cuando hay problemas en la iglesia, aunque el problema sea de una persona, comienza la iglesia a dolerse. Cuando se rompe algo grande, todo el cuerpo se pone triste. Por eso dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, aunque se le abrieron puertas y la gente estaba respondiendo al evangelio, pero cargaba el peso de lo que estaba pasando en Corintios, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos y de adentro temores, problemas físicos de afuera y los temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Ahí está la situación. O sea, pero lo importante es, pero Dios que consuela a los humildes. ¿Quién los consoló? ¿Quién es el que consuela realmente? Es Dios. Pero Dios va a usar personas. Dice, Dios nos consoló. Dice, a los humildes, dice, nos consoló con la venida de Tito. La venida de un santo con buenas noticias, lleno de gozo también él, eso acabó con todos los problemas del apóstol. Se pusieron felices y contentos. Dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado. El buen resultado que produjo la carta triste, la carta severa, la disciplina, tuvo un gozo. En cuanto a vosotros, haciéndonos saber nuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Hermanos, cuando alguno de los miembros de la iglesia está inconforme con el pastor, con el liderazgo, ¿tú crees que uno se siente bien? Por eso le pesaba a Pablo. Él quería que las cosas se arreglaran. Uno nunca quiere que haya esos quebrantamientos. La consolación viene de Dios, sí es verdad, pero usa medios, usa las personas para consolarnos. En 2 de Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. La consolación viene de Dios, la misericordia viene de Dios. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. En este caso, Dios es el que consuela y usa a Tito para consolar a los otros. Por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. O sea que Tito fue consolado, a él le fue bien en lo que trajo y luego viene rápido a encontrarse con Pablo, que no encontraba reposo su alma por la tristeza que tenía, y fueron consolados mutuamente. O sea que el que consuela es Dios, usando a personas para consolarnos y para tener la comunión como hermanos. Y aquí entro a lo grueso de nuestro mensaje. Así que en medio de esto, de este contexto, viene el texto doctrinal fuerte. Contristados para arrepentimiento, versículo 8, y es el segundo punto. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, no porque sea que quiera torturarlos, dice, aunque entonces lo lamenté, no porque se equivocó por lo que escribió, sino porque nunca nos gusta la disciplina, no nos gusta herir al hermano, no nos gusta llegar a poner triste a nadie, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque haya sido contristado, o sea, no era mi propósito ese, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. Eso es lo hermoso, eso es lo que se espera de la disciplina, para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Esto al final de cuentas viene de Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Eso es lo hermoso de todo esto. Y luego dice, porque la tristeza, aquí está la diferencia entre el arrepentimiento y la tristeza y el arrepentimiento de un incrédulo, como en el caso de Judas Iscariote, también se arrepintió, también tuvo arrepentimiento. Y vemos, es muy diferente al arrepentimiento aquí de un creyente, dice. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo, de que haya sido contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? O sea, fue vindicado. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Las cosas salieron bien.
Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, en este caso el que había pecado, el que fue disciplinado, ni por causa del que lo padeció, que fue el apóstol Pablo. O sea, aquí el asunto ya no es eso, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por nosotros delante de Dios. O sea, Pablo no quería, el punto no era por lo que él padeció, por el ataque que recibió, ni por la persona que lo agredió, sino para que las cosas se arreglaran, sino para que entendieran el propósito de la disciplina y volviera a reinar la paz y el amor entre los corintios y el apóstol Pablo. Así que eso es la parte importante. Y lo más hermoso de todo esto es que la Biblia cada rato nos dice a nosotros: arrepiéntanse, arrepiéntanse, ¿verdad? La Biblia habla, así comienza el Evangelio, así comienza el ministerio de Juan el Bautista, Jesucristo. Sin embargo, nosotros tenemos que tener bien claro, como le quedó claro al apóstol Pedro, de que el arrepentimiento, igual que la fe, lo da el Señor. La fe, hay dos clases de fe. Está la fe salvadora y está la fe que todo el hombre posee natural. Cuando un hombre, yo digo que los incrédulos tienen más fe que yo, porque ellos se suben al avión y a dormir, no les importa si se mueve, yo estoy ahí espantado y a ellos no les importa nada. Ellos confían en que estadísticamente tienen más peligro de morir en un carro que en un avión y se relajan. Y sin embargo, yo no. Pero la fe salvadora, que supera por mucho a la otra, esta la tiene nosotros, pero no porque somos más listos, sino porque este es un regalo de Dios. Y el propósito, para que nadie se gloríe delante de Dios. Así que la fe salvadora no la produce el hombre. Ese es un regalo de Dios. Es por gracia. De igual manera el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento lo produce el hombre. Cuando comete un error se arrepiente. Todos llegan a la cárcel llorando, se arrepienten. Pero el arrepentimiento para vida es un don de Dios. Fíjate, Hechos 11, versículo 13. Voy a contextualizar un poco desde el 13. ¿Quién nos contó? Aquí vemos en el contexto, el apóstol Pedro les está explicando a los judíos cómo es que Dios ya no tenía límites con los gentiles. Le está contando el caso de Cornelio. Dice: ¿quién nos contó cómo había visto en su casa a un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro? ¿Te imaginas? Ahí está el ángel. Cualquiera diría: este hombre piadoso, daba ofrendas, sus limosnas llegaron al cielo. Viene un ángel y se le para enfrente y está sentado enfrente de él. Cualquiera queríamos: no, pues este hombre es un creyente, es un santo. No era salvo. No era salvo. Todavía le dice: tienes que hacer venir a Pedro para que te dé palabra por el cual serás salvo tú y tu casa. Él no era un creyente. Fíjate todo lo que era religioso, piadoso, bien moral, pero no conocía la verdad. Dice, dice aquí: envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Dice versículo 14, 11, 14. Dice: él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Wow. ¿Estás hablando en serio? Sí. A un hombre que tenía un ángel sentado enfrente de él. A un hombre que le dijo el ángel que sus limosnas y sus oraciones habían llegado al cielo. Sin embargo, necesitaba escuchar palabras del evangelio puro, porque no era salvo. Era religioso, pero no era salvo. Y cuando comencé a hablar, y ya sabes lo que dijo, le predicó a Cristo y a este crucificado. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. O sea, igualito que nosotros. Así pasó con él. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan, ciertamente bautizo en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. O sea, el bautismo de Juan, el arrepentimiento de Juan, era algo simbólico, algo importante. Era una preparación. Pero el de Cristo, wow, el de Cristo es con fuego en el Espíritu Santo, es poderoso. Dice: si Dios pues les concedió, oiga bien esto, si Dios pues les concedió también, si Dios pues también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? O sea, el don de la fe y el arrepentimiento lo recibieron ellos, ahora igual que nosotros, dice Pedro.
Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, y esta es la parte por la que estoy leyendo todo esto, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Sí, cierto, Dios te pide que te arrepientas, pero no eres capaz de arrepentirte por ti solo. Dios pedía a Israel que circuncidara su corazón, pero él no podía circuncidar su corazón. Es Dios el que lo hace. Somos responsables por hacerlo, sí, pero Dios lo hace por nosotros. Esa es la gloria de Dios, y la gloria se la va a llevar Cristo otra vez. Así que la fe y el arrepentimiento, hermanos, son como dicen los teólogos, un parto de gemelos. No nace uno sin el otro, como una moneda de dos caras. Efesios 2 nos dice clarito que la fe es un regalo de Dios. Dice, porque por gracia soy salvo. O sea, esto no te costó nada, no te lo mereces. Por medio de la fe, se ocupa la fe para ser salvo, igual como se ocupa el arrepentimiento. Y esto no de vosotros, o sea, esta fe salvadora no la produce el hombre, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, la situación es que nadie se lleve la gloria, solo Dios. Porque somos hechura suya, y aquí viene el arrepentimiento, aquí vienen las obras. Por eso digo, es un parto de gemelos. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras son la evidencia de que realmente has nacido de nuevo. Las cuales, como les dije, el arrepentimiento lo da el Señor, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Aún esas buenas obras, aún esas obras de arrepentimiento las preparó Dios para que anduviéramos en ellas. Y otro texto que lo confunden mucho y lo malinterpretan es Romanos 10. Es el mismo que está diciendo aquí esta palabra, y aquí el apóstol Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Oigan esto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esa es una acción, algo que hacer, esta es una obra, este es el arrepentimiento, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aquí están las dos cosas que son necesarias, fe y arrepentimiento. Una llega del cielo, no se ve, y la otra ya se ve. El arrepentimiento se ve. Este hombre se arrepintió. Vio, como lo explicaba Javier hace rato, hay cosas que no se ven y hay cosas que sí se ven, pero las dos son necesarias que ocurran. Por ejemplo, cuando una persona dice, ok, yo creí en el Señor, hermano, eso no lo podemos ver nosotros, Él lo está diciendo, pero ¿cómo sabemos que es verdad? Dice, me quiero bautizar y quiero formar parte de la iglesia. Ah, bueno, ahí ya está dando una evidencia de lo que es. Todo esto no es posible sin la obra de Dios y del Espíritu Santo. Nadie se puede arrepentir sin el convencimiento del Consolador, como lo dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él. Y en Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, wow, o sea, Él no viene si no lo manda Cristo. Por eso le digo, Cristo es el que nos da el arrepentimiento para vida. ¿Y cómo lo hace? Por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Tú te puedes acabar diciéndole a una persona, arrepiéntete, 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 como muchos lo hacen. Porque así empezó Juan, así empezó Cristo. No se va a arrepentir nunca, porque necesita que se lo dé Dios. El arrepentimiento para vida viene de parte de Dios. Y si lo primero que tiene que tener un hombre es que le llegue la fe salvadora, nace de nuevo, y ahora sí llega el Espíritu Santo de él, y lo primero que hace el Espíritu Santo lo convence ¿de qué? De pecado. Y ahora sí va a entender, wow, qué pecador soy. Le dices a un hombre cualquiera, arrepiente, ¿y tú qué ha hecho? Yo soy más bueno que tú. ¿Sabes qué dicen la gente del mundo? Dice, yo no sé por qué todos los religiosos creo que son bien malos. Se pasan diciendo que tienen lucha con el pecado. Yo estoy tranquilo, yo nunca tengo problemas con el pecado. A nadie le hago nada, no robo, no mato, no nada. Luego salen con eso. Y los religiosos se pasan todo el tiempo golpeándose el pecho por el pecado. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Eso es pecado. Por esa razón la gente va a ir al infierno. Dice, no, pues va a ir porque es malo, va a ir por... No.
El que en Él cree no es condenado. Y el que no cree en Él ya ha sido condenado. No importa lo que hagas. La diferencia del cielo al infierno es creer y no creer. Obviamente el que cree da evidencias con la fe después, eso va. Pero el pecado imperdonable es no creer en Cristo. El que no cree ya es condenado. Ese es el pecado, el único que no tiene perdón. Por eso sí, ya ni para orar. Un gran ejemplo. Pablo nos habla de que la fe verdadera es sin obras. Y Santiago nos enseña que la fe verdadera se evidencia por las obras de arrepentimiento. Este texto lo voy a traer con el propósito de esclarecer bien claro esto, hermano. Cómo las dos cosas son importantes, las dos cosas van, y al mismo tiempo ver cómo el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento, y al mismo tiempo evitar la confusión en que Pablo habla de la salvación sin obras y Santiago dice que hay que obrar. Así que esto nos va a ayudar a aclarar de una manera. Esto viene en un estudio de hermenéutica, así que me voy a ir rápido, no vayan a los textos, espero en Dios que lo entiendan. Me tardaré, yo creo, 10 minutos en terminar esto, pero es importantísimo. No vayan a los textos, porque no van a tener tiempo, me voy a ir. Pero van a ver cuál es el propósito de eso. Acuérdate que Santiago dice que la fe sin obras está muerta, y Pablo dice que la justificación es por la fe sin ninguna obra. ¿Se están contradiciendo? Vamos a ver. Santiago 2, voy a hablar de 14 al 26. Hermanos míos, si pueden ir a ese texto y quedarse allí, pero no me sigan en los otros textos porque se me van a perder, no los voy a esperar. Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta. Y el 26, luego voy a ir todos los textos. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aún la fe salvadora está muerta sin las obras. Y eso es palabra de Dios, nos guste o no nos guste. ¿Me entienden? Y la salvación es por fe sin obras, eso es verdad. Pero van a entenderlo mejor. La primera presuposición que tomaremos al interpretar y entender este pasaje es que la salvación no se pierde. Este texto no está diciendo que la salvación se pierde. Eso lo tenemos claro por la doctrina. La segunda presuposición con la que vamos a leer este texto es que no está hablando del mismo acontecimiento histórico. No está hablando del mismo acontecimiento. Uno está hablando de Génesis 15 y el otro de Génesis 22. Ahorita lo vamos a ver. Pablo trata con la causa de la justificación. Santiago con la evidencia de la justificación, las pruebas de dicha justificación. Pablo dice la causa está en Dios y excluye las obras. Pero Santiago trata con las evidencias o los efectos de dicha justificación. Santiago necesariamente destaca las obras y dice que las obras inevitablemente vienen como fruto de la verdadera fe. Pablo trata con la pregunta de cómo se acredita la justicia de una persona. Mientras que Santiago trata con la pregunta, ¿cómo esta persona manifiesta o demuestra que ha sido justificada? No solo no está tratando con el mismo acontecimiento histórico, sino con el propósito de que ambos son diferentes. Veamos el contexto. Santiago trata desde el principio, desde el primer capítulo, lo que es una fe verdadera en contraste con una fe falsa. Eso es lo que está tratando. Mire esto. Está preocupado por los oidores de la palabra, con los cuya fe en Cristo es vana y vacía, que no les conduce al dominio propio y menos a frenar su lengua. Santiago 2 y comienzo. Ahora ya bien explicado. 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechar? Oigan esto, si alguno dice, eso no quiere decir que es seguro, dice que tiene fe. Eso no está diciendo que es verdad la fe. Él dice, ¿y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es la pregunta. Santiago nunca afirma que esa persona tiene fe, sino que dice, profesa tener fe, pero sin fruto, es como la de los demonios. Es una fe que no produce ningún efecto sin obras. ¿Podrá la fe salvarle? Lo que sigue. Esta palabra se
te parafrasea de la siguiente forma: ¿podrá tal fe salvarle? ¿Esa supuesta fe? ¿Podrá dicha fe o esa clase de fe que él dice que tiene? Veamos cómo la fe obra motivada por el amor. Versículo 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos, saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe sin obras está muerta. ¿Cómo obra la fe y cómo obra el arrepentimiento? En Gálatas 5:6 vemos esto bien claro. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, la fe verdadera obra por el amor, y el amor es un fruto del Espíritu Santo. Toda fe es un regalo de Dios. Versículo 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo erróneo es creer que Santiago está diciendo cuál de estos dos se salvará. Eso no está diciendo. Él dice: muéstrame tu fe sin obras, muéstrame tu amor. Sin alguno visible no hay fe, sin algo visible no hay fe. La fe y el amor deben manifestarse a través de obras. Piensen en el árbol sin fruto, o piensen en Rahab, que sí creyó, dijo: wow, yo sé que su Dios es Dios en el cielo y en la tierra, y yo sé que Dios va a tomar esta tierra. Sin embargo, dice la Biblia que la fe fue acompañada con sus obras, porque escondió a los espías y arriesgó su vida y salvó a esos hombres. Lo mismo con Abraham, le creyó a Dios en Génesis 15 y le fue contado por justicia, pero en Génesis 22 lo probó sacrificando a su hijo en sentido figurado. Santiago no dice: yo descanso en mis obras, descansa tú en tu fe y a ver quién se va a salvar. No, esto no está en el contexto. 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En otro sentido, Santiago le dice: y hacen más que tú, porque ellos siquiera tiemblan, tú ni tiemblas. Tú estás tan tranquilo que ni tiemblas. 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras nuestro Padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Aquí no dice que lo iba a sacrificar, dice que lo sacrificó. Porque realmente eso fue lo que ocurrió, aunque no pasó. Se refiere a esta fe que existía previamente por lo menos 20 años atrás. Aquí no en Génesis 15, sino en Génesis 22, por lo menos 20 años después. Génesis 22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice. ¿Dónde? Allá, en Génesis 15. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Se verificó con Abraham lo que Dios habría hecho. En Génesis 15:5 dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Dice: y creyó a Jehová y la fe fue contada por justicia. Y le fue contado por justicia. ¿Ven? Entonces son dos acontecimientos. Versículo 24. Vosotros ves que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. En el día del juicio todos los creyentes serán justificados en esta doble forma. Dios nos juzgará por las obras para determinar el grado de nuestra recompensa. Pero esto presupone que somos justificados por la fe en Cristo. O sea, no por las obras. Aquí vemos otra vez juntos la fe y las obras en arrepentimiento. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, otra vez el texto, por medio de la fe, y no de vosotros, pues es un don de Dios. Y luego dice: no por obras para que nadie se gloríe. Pero luego dice: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. No descarta las obras, no para la salvación, no las descarta porque son la evidencia de que esa salvación es real. Por eso no se descarta. El Nuevo Testamento enseña en muchos pasajes que el hombre es justificado por la fe sola, sin las obras de la ley. Eso no va a cambiar, Santiago, eso está claro. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley.
Eso ya está claro, y hay muchos textos. Ahora un ejemplo de lo que está hablando Pablo. Romanos 4, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. No para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ven que está hablando de otra cosa? Génesis 15, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, versículo 6. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. La pregunta aquí, estamos bajo un dilema. Hay algo que no estamos viendo aquí. Primero, el tema a discutir es la justificación. Declarar justo significa la palabra justificación. El Nuevo Testamento maneja este concepto en dos sentidos: el ser declarados justos ante Dios y el ser justificados delante de los hombres. Ahí entra la fe salvadora y el arrepentimiento, las obras. En ambos casos la palabra justificar tiene el mismo significado: ser declarado justo ante Dios y ser declarado justificados delante de los hombres. El Nuevo Testamento, la justicia, dice en el Nuevo Testamento, la justificación ante Dios es por la fe sin obras, y delante de los hombres es a través o por las obras. Abraham fue justificado por las obras delante de los hombres, pero no delante de Dios. Porque si no tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Eso nos queda claro. Pero Santiago dice que Abraham fue justificado por obras delante de los hombres. Ahora vamos otra vez al texto para concluir. El texto que Pablo cita es Génesis 15. El texto que Santiago cita es Génesis 22. Pablo y Santiago no están hablando del mismo asunto, como se desarrolló este argumento. Santiago está destacando las obras, Pablo está destacando la fe sin obras. Santiago está tratando con la fe verdadera en contraste con una fe falsa. ¿Podrá esa clase de fe salvar? Conclusión: la fe salvadora siempre viene acompañada por obras motivadas por el amor gratuito por Cristo y con frutos del Espíritu Santo. Es un problema, pero tenía que explicárselo, tiene que quedar claro, hermanos. O sea, ¿por qué? Porque ¿cuántos sacan? ¿Y Santiago qué dice? ¿Y qué dice Pablo? Luego los veo perderse. No, son dos cosas que no tienen nada que ver. Sí es cierto, hermano, no hay manera de que seas salvo. Sí, por la fe solo eres salvo, pero la fe y el arrepentimiento van juntos. Por eso se puede decir, arrepiéntete y serás salvo, y está bien dicho. Ten fe y serás salvo, y está bien dicho. Pero las dos cosas van juntas. Una evidencia a la otra. Tercer punto: los hombres buenos traen buenas noticias, arrepentimiento para vida. Veamos aquí el amor a los hermanos como una obra o fruto del Espíritu Santo, que vemos esta unión. Versículo 13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Y sigue. ¿Ves en qué forma tan hermosa llega este arrepentimiento para vida? En medio como de un sándwich. Gozo y el arrepentimiento. O sea que es algo hermoso. Esto es como la mujer que está embarazada. Sufre al tener el hijo, pero se goza desde que le dan la noticia que va a ser madre, y se goza después que tiene al hijo. Entre medio del gozo está el sufrimiento. Así está aquí. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por vosotros. Los corintios confortaron a Tito, y un es confortado, él trae la buena noticia. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad. Esto es importante, con verdad. También nuestro gloriarnos en Tito resultó verdad. ¿Por qué les digo esto? Porque mira, en 1 Corintios 8:8 dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. ¿Y sabes en qué está hablando? Está hablando de la disciplina. Dice: así que celebremos la fiesta con la vieja levadura, no con la vieja levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y eso es lo que triunfó, fue la verdad, no la malicia y la maldad. Porque si no es el propósito de aceptar la disciplina.
Pues si de algo me glorío con el respeto de vosotros, no ha sido avergonzado, sino que así como en todo hemos hablado con verdad, no con malicia. También nosotros nos gloriamos con Tito, nuestro gloriarnos con Tito resultó en verdad. Gracias a Dios que esto es lo que produjo una disciplina, un arrepentimiento para vida. Versículo 15. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Final de cuentas, cómo se arreglaron las cosas, cómo la obediencia produce todos estos buenos frutos. Me gozo de que en todo tengo confianza, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Aquí está el gozo, aquí ya se restauran las cosas. Así que los hombres buenos siempre traen buenas noticias, eso me llama la atención. Dice, lo bueno viene de lo bueno, así como no puede la misma fuente brotar agua dulce y agua amarga. Voy a poner un ejemplo histórico, siempre lo platico. En 2 de Samuel 18, versículo 27 dice, cuando en el contexto David huye de su hijo Absalón y luego van a pelearse los ejércitos, el ejército de Absalón con el ejército de David. David se queda preocupado tanto por si pierde al ejército y acaba su reinado y destruye toda su gente y sus mujeres, sus hijos, y gana a su hijo, y tanto por el otro lado para David no había ganancia. Por otro lado, si eran triunfadores iba a morir su hijo, al que lo amaba. O sea que para David todo era tristeza. Entonces está preocupado y tiene esto, y entonces ven venir al atalaya un hombre, dice. El atalaya vio a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas noticias. Ese es hombre de bien y viene con buenas noticias. Eso es verdad, hija. Los hombres malos dan noticias malas. Hermano, la noticia no la tenía ni que dar él. No lo mandaron a él. Mandaron a un etiopí, le dijeron ve y da la noticia. ¿Por qué? Porque esa noticia era mala. Joab sabía que esa noticia no le iba a gustar al rey. Sin embargo, aquel se adelantó no porque quería dar la mala noticia, sino quiso suavizar la noticia. Llega y le dice, Señor, está bien todo. Dice, sí, ganamos, Señor. Toda la guerra fue un triunfo. Se restauró tu poder, todo. Y Absalón, mi hijo, ¿está bien? Pues no vi, Señor, ahí no se hizo alboroto y yo no vi nada. Apártate. Pero llega el otro y le dice lo mismo, dice, Absalón está bien, dice, todos los malvados acaben. Él sí se soltó. Por eso le digo que los buenos hombres traen buenas noticias. Pablo se confortó con esto, porque siempre buscamos la parte positiva, la restauración. Tito no llegó a destruir, llegó a restaurar, a hacer lo que Pablo hizo. No llegó a condenar, llegó a que esa disciplina tuviera buen gozo, y así resultó algo bueno. Resumiendo a manera de conclusión, veamos, y voy a citar estos textos para que no nos confundamos acerca de la disciplina, hermanos. Otra vez voy a entrar en otra, no tan larga como la primera, pero me voy a sumergir otra vez en textos. ¿Por qué? Porque cuando se habla del arrepentimiento, no quiero que se confundan, porque hay un arrepentimiento para salvación, que se hace una sola vez, como la fe salvadora cuando nos llega. Pero la fe salvadora no se usa solo cuando creímos, no solo recibe la salvación. No, la fe la usamos constantemente en nuestras vidas. El arrepentimiento para vida y para salvación también se recibe una sola vez en el principio, pero después nos seguimos arrepintiendo cada vez que pecamos, ¿verdad? Y luego, segundo punto, los incrédulos no se pueden arrepentir, no como nosotros. Veamos cómo el arrepentimiento está ligado a la salvación como algo necesario, tiene que arrepentirse. Y esto es una obra que no podemos hacer y somos responsables por hacer, pero la hace Dios por nosotros. Jeremías 31, 18. Cuando se habla del arrepentimiento, 23 veces aparece en la Biblia y solo una vez aquí está en el Antiguo Testamento y está anunciando algo del futuro. Dice, escuchando he oído a Efraín que se lamenta, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Ese representaba a las tribus del norte. Dice, conviérteme y seré convertido. Qué hermoso, ¿no? Me encanta. Dice, conviérteme y seré convertido. Sabe que Dios pide algo, pero Él lo hace por ti. Porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta y herí mi muslo, me avergoncé y me confundí. Porque llevé la afrenta de mi juventud.
Y Dios lo restauraba. Después Dios habla hermoso de Efraín, ¿verdad? ¿Cómo he de aborrecerte? Se me revuelven las entrañas. Dice, ¿cómo te despreciaré, Efraín? Eres mi hijo amado. Y Dios lo restaura. Es hermoso. Y nosotros, como yo siempre lo he dicho, somos como Efraín. Porque, bueno, no voy a entrar en eso porque ahí se me va más tiempo. Mateo 3:7. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ves? Aquí Juan está predicando de arrepentimiento. Fíjense esto, era necesario para la salvación. Óiganlo bien. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero una cosa así sola no es suficiente, dice. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. En otro lado dice, no soy digno ni de desatar la correa de sus calzados encorvados. Dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esa es la salvación verdadera. Espíritu Santo y fuego, o sea, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. O salva o quema o condena. Ese es lo que Jesucristo salió, ese es el evangelio de Cristo. Mateo 13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, aquí estamos reconociendo que el arrepentimiento es necesario para la salvación. Eso es lo que, con estos textos. Y Marcos 1:4 dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, lo primero que estamos viendo acerca del arrepentimiento es que es para perdón de pecados y es necesario para la salvación. Para entrar al cielo hay que arrepentirse, que es lo mismo. Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hermanos, así que sin arrepentirse no se entra al cielo. Entonces, diciendo que con la fe tenemos, sí, la fe y el arrepentimiento no se separan. Eso hay que saber del arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento siempre vendrán juntos y son necesarios para la salvación. Lucas 24:45, camino a Emaús en el contexto, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Aquí ya con el entendimiento abierto les dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ahí está la fe, y la fe ¿cómo viene? Para que se perdonen los pecados es por fe, ¿verdad? El que no cree no es condenado. Así que, ¿qué tenemos ahí? La fe y el arrepentimiento. ¿Cuál es la predicación? Arrepentimiento y el perdón de pecados. La fe y el arrepentimiento juntos. Hechos 26:20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen, aquí está el arrepentimiento, y que se convirtiesen a Dios, la fe, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Ven? La fe se ocupa para arrepentirte y la fe se sigue y el arrepentimiento es continuo para mostrar que esa fe es genuina. Hechos 26:20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios. Ahí está el arrepentimiento y la fe para convertirse, que es fe, ¿verdad? A Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hay que hacerlo, pero no olvidemos que Él los da para no ser arrogantes y vanagloriosos. Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Oigan esto, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Las dos cosas, la fe salvadora y el arrepentimiento, está claro quién los da, el Señor. El Señor. O sea, que quede claro eso. El arrepentimiento del hombre no salva, ni aun el bautismo del más puro y santo hombre. Es necesario el que nos da Cristo. El del hombre no, porque también el hombre se arrepiente. Judas se arrepintió, ¿verdad? Pero ese no es el que salva. En Hechos 19, Saúl también se arrepintió, dice, y buscó con lágrimas, pero ya era tarde.
Eso no cuenta. Hechos 19:3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, y esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Aún el bautismo y aún el arrepentimiento que les ofrecía el más puro de los hombres que han tenido mujer, que parió mujer, Juan, no era suficiente sino el de Cristo. Dice Juan: yo nomás los bautizo con agua. Por eso cuando llega Pablo a Éfeso, dicen a ellos: ustedes ya recibieron el don del Espíritu Santo, ya les pusieron la mano. Pues ni sabemos qué es eso, porque ahí había predicado Apolo. Dice: nosotros solo ni conocemos, nosotros solo sabemos del bautismo de Juan. No. Entonces ahí les comienzan a predicar y les ponen las manos y reciben el Espíritu Santo. Aquel era un tipo del verdadero bautismo, era un tipo del verdadero arrepentimiento. Sí, a ti se te pide que te arrepientes, pero el verdadero arrepentimiento lo da el Señor. Arrepentimiento y fe, obra y fe son regalos de Dios para andar en ellos. Hechos 20:20 dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciar y enseñar públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles. No, porque muchos dicen que Pablo solo le predicaba a los gentiles. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La benignidad, me encanta esto, oigan esto, lo que dice. La benignidad, dice, y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice: la benignidad, paciencia, longanimidad son frutos del Espíritu Santo. También te guían al arrepentimiento, que es lo que dice el texto. También te guían al arrepentimiento. Romanos 2:4, ya estoy concluyendo. O menospreciar las riquezas de su benignidad, de su paciencia. ¿Sabes dónde están estos? Son frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5. Benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, ¿ves qué te lleva al arrepentimiento? El Espíritu Santo y sus frutos. Dejemos los rudimentos, las bases doctrinales y sigamos adelante. Gocémonos de nuestra salvación. Hebreos 6:1. Me estoy metiendo un poquito en camisa de 11 varas y ya no tengo tiempo para explicarlo. No sé, que lo voy a dejar así. Mejor dice Hebreos 6:1. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Ves por qué te dije que me iba a meter en un problema? Hermanos, para rápido lo voy a tratar de explicar. Pablo está hablándole digo yo Pablo porque estoy convencido de que, como muchos están, nomás no quieren decir, pero yo sí digo que esto le escribió Pablo, la epístola a los hebreos. Y esta epístola es a los hebreos. Y los hebreos eran cristianos, pero judíos, ¿verdad? Cristianos judíos. Ahora, ellos ya sabían del bautismo de Jesús, del arrepentimiento, de todas estas cosas, pero lo miraban meramente como una doctrina. ¿Se me entiende? Estaban sacando a Cristo, estaban rechazando a Cristo y llevando esas cosas ya como mera doctrina. Y Pablo les está diciendo así, es terrible lo que están tratando de hacer. O sea, eso no puede ser así. Dejan esas cosas, hermano. La doctrina, justamente le comentaba yo al hermano Jonathan que me pasó. Estuve tan dándole duro para que no quedaran cabos sueltos acerca del tema del arrepentimiento. Estudie. Después me di cuenta en la mañana que no hice lo que siempre hago, ore y ore también. Dije: Señor, ¿de qué me sirve conocimiento si no tengo esta comunión contigo y no me doblo ante ti para orar ante ti? Porque si sacamos a Cristo, esto es pura doctrina. Pero esto llega en poder cuando se transforman las vidas. Cuando vemos los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este es el Evangelio en poder, que solo unidos con Cristo puede tener un buen resultado. A unas aplicaciones rápido, ya a ver si alcanzo. Primera aplicación:
Los verdaderos creyentes nos arrepentimos todo el tiempo y obramos buenas obras todo el tiempo. Esto, claro, con el poder y participación del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y dice, y si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, no importa que le adornes, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedifica, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien así mismo será salvo aún como por fuego. Esto está hablando de los que se pueden equivocar y siendo verdaderos creyentes. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye al templo de Dios, Dios lo destruye a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cómo no nos vamos a poder arrepentir continuamente si el Espíritu Santo está dentro de nosotros? Nos está constriñendo, nos está apartando. Por eso digo que lo hacemos todo el tiempo. Segunda aplicación. El mismo que perdona los pecados en nosotros hace las obras de justicia, prueba de nuestra genuina salvación. Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron un paralítico, lo mencionó Javier. Dice, tendido sobre una cama, y al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico. Aquí es importante, esto es un hermoso por estos hombres trajeron al hombre a Jesús, ¿verdad? Para que tuviera fe y arrepentimiento. Eso es la importancia de que ustedes traigan a alguien a la iglesia también, así como ese paralítico. Dice, ten ánimo, hijos, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, está blasfemando. Lo vimos ahorita en el contexto, porque Jesús sabía lo que decían, cabilgaban adentro de su corazón. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, esto es fe, ¿verdad? Le creyó y todos los pecados se perdonan. O decir, levántate y anda, ahí está la obra. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dice entonces, el perdonar pecados es la fe. Cuando se cree, sus pecados, el que cree no es condenado, ahí se perdonan los pecados. Dice, entonces dijo al paralítico, levántate, ahí está la evidencia de las obras, ahí está el arrepentimiento, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. La fe y el arrepentimiento. El arrepentimiento se ve. La fe no se ve, pero se ve a través de las obras, a través del arrepentimiento. Ambas cosas las da el Señor para que nadie nos gloriemos. Tercera aplicación. Dios nos consuela, pero a veces, o siempre, muchas veces, usa a los hombres como medios de consolación, especialmente los creyentes. Vemos en Filipenses 2:25. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, dice Pablo, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a vosotros y gravemente se angustió porque habían oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y dice Pablo, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Ves que Dios nos consuela a veces con una buena noticia, con la sanación de un hermano, como lo vemos aquí con la venida de Tito. Y por último, un llamado al inconverso. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto está hablando a la salvación. Así que sí, el arrepentimiento es parte de la salvación. Después del juicio no hay tiempo para el arrepentimiento y el juicio puede comenzar tan rápido como te mueras, como tu muerte.
En Hebreos 12:16 dice, no sea que haya alguno fornicario profano como Esaú, que por una sola comida, por una cosa del mundo, cavando cisternas rotas, por una sola comida, vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. No para todos se les da el arrepentimiento de vida. Y por último, Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio. ¿Ves? No arrepentirse, en eso concluye. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Ay, Padre santo, gracias te doy, Señor, por Cristo Jesús, porque en Él estamos completos, porque en Él nos pudimos arrepentir, porque en Él nos seguimos arrepintiendo. Gracias por la salvación tan grande, por mis hermanos en Cristo. Y te ruego, Señor, nuevamente perdones nuestras faltas, nuestra arrogancia, nuestra soberbia y todo lo que pretendemos, porque realmente no somos suficientes para estas cosas. Te pido perdón de antemano y te ruego que lo que se pudo decir, Señor, lo apliques a nuestras vidas, lo podamos compartir y pueda ser de bendición para la edificación de tu pueblo. Porque te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.